19 son entre 2007 y 2010. Y apenas 9 variables son a las que el presidente ha hecho referencia, que en efecto provienen de la encuesta de condiciones de vida realizada por el INEC en el año 2006. ¿Por qué? Porque desde entonces no se ha realizado en el país otra encuesta con esas características que son las que requería nuestro índice. Pero hay otros países considerados en el índice que también tienen esas 9 variables de años similares. Por ejemplo, Chile también tiene esas 9 variables. Y sin embargo del es año el país 2006. mejor ubicado, ¿no? ¿Perdón? Sin embargo es el país mejor ubicado, rankeado dentro del sistema de pobreza. Así es. Por ejemplo, Chile tiene estos datos de 2006, Perú los tiene de 2008, México de 2007, Bolivia de 2005. Es decir, ese tipo de encuestas no se realizan con mucha frecuencia y por eso es que no hay muy recientes. Pero lo curioso es por qué el presidente solo se refiere a 9 de un total de 30 variables provenientes de 2006. ¿Con qué propósito lo hace entonces? Yo creo que para descalificar el índice de pobreza. Lo lamentable es que el presidente, que constantemente ha venido señalando que rechaza a quienes formulan medias verdades, él caiga en la misma práctica. Yo me pregunto por qué razón el presidente no hizo referencia a que del total de 30 variables que conforman nuestro índice, 19 son de entre 2007 y 2010. El informe que usted presentó más bien debió haber sido tomado como un punto de referencia dentro de la situación de pobreza. Por supuesto, ese era el objetivo, ese era el espíritu de todo este trabajo. Nuestro ánimo no es criticar, como equivocadamente piensa el presidente, la gestión de determinado gobierno. Nuestra intención es llamar a la reflexión sobre la situación estructural de pobreza en los diferentes países de América Latina. Mire, nosotros somos una fundación internacional y créame que este tipo de ataques solamente los hemos recibido en el Ecuador. De hecho, más bien hay gobiernos en otros países que nos piden mayor información con el objeto de poder enriquecer sus políticas de combate a la pobreza. Esa es la idea. Ahora, para ubicar un poco a los televidentes, Mauricio, este informe del índice Ethos de Pobreza está relacionado con 8 países de la región y entiéndase en ese sentido que el Ecuador está en 7º lugar dentro de este índice de Ethos de Pobreza. Quizás por eso la reacción del presidente, pero también por eso ustedes la presentación de este informe para ir corrigiendo lo que se tiene que corregir y no recibir críticas. Por supuesto, Javier. Mire, yo creo que en el Ecuador ya es hora de dejar atrás la confrontación y enfocar todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos en lo que debe ser el objetivo fundamental: superar la pobreza. Mira, a mí lo que me preocupa tremendamente es que el presidente, al cuestionar un índice que en efecto señala altos niveles de pobreza en el Ecuador, parecería ignorar una agobiante realidad que millones de ecuatorianos viven día a día. ¿Cuál es esa? La de una pobreza tremenda. Tremenda tanto en los hogares, por ejemplo, que donde se puede percibir mucho más el entorno como tal. Por supuesto, yo creo que al margen de cualquier mejora que pudo haber habido en los últimos años. Mire, yo reconozco por parte del gobierno nacional un incremento importante en materia de presupuesto social, pero la superación de la pobreza, si bien requiere inversión social, también requiere otro tipo de cosas. Si bien atender las necesidades de los hogares, incrementando la cantidad y la calidad de los apoyos gubernamentales es fundamental, también es necesario trabajar en aspectos como el respeto a la democracia y los derechos humanos, como la promoción del desarrollo económico y la competitividad, como el combate a la inseguridad pública, como la equidad de género, como el medio ambiente sano. ¿Democracia tiene que ver con, tiene relación con pobreza? Absolutamente. Sin duda. Me ha preocupado tremendamente que el presidente señale que no. El presidente el sábado dijo que para él la democracia no tiene relación con la pobreza, lo cual por un lado va en contra de las nuevas corrientes internacionales de pensamiento abanderadas por premios Nobel, por diversos académicos muy respetados, por organismos internacionales, por jefes de Estado. La democracia representa un régimen de respeto a las libertades fundamentales de las personas, a la separación de poderes, entre otras cosas, y representa un pilar fundamental en la superación de la pobreza. El que el presidente considere que la democracia, con todo lo que lleva implícito, no tiene relación con la pobreza, de hecho, nos conduce a pensar que el presidente más bien piensa que la pobreza, como tradicionalmente se la concebía, es un fenómeno estrictamente económico, un fenómeno de insuficiencia de ingresos, un fenómeno monetarista, que más bien va en contra del concepto del buen vivir, del concepto del summa causae que viene promoviendo el gobierno y más bien iría alineado con posiciones de extrema derecha que el presidente tanto dice combatir. ¿Considera usted que hay en el Ecuador o en nuestro país carencia de libertades, de derechos? Bueno, de hecho, los indicadores en esos temas, incluidos en el índice Ethos de Pobreza,
por ejemplo, en ese rubro, con datos de 2010, a los que curiosamente el presidente no hizo referencia, señalan datos preocupantes para el Ecuador. Es ¿Y decir, eso influye en la pobreza? Por supuesto. Sin duda, en el entorno como tal. Más aún si consideramos que la pobreza no solamente es la insuficiencia de ingresos, sino también la carencia de libertades, derechos y capacidades. En un país en donde todavía existe mucho que avanzar en materia de democracia y libertades, evidentemente entonces eso no está contribuyendo para la superación de la pobreza si la consideramos en una perspectiva más amplia y humana como este concepto promueve. Mauricio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Si me permite, Javier, solamente un anuncio. Sí. Yo el día de hoy a las 10:45 de la mañana en el Hotel Quito de la ciudad de Quito daré una rueda de prensa para refutar una a una las acusaciones del presidente de la República el día sábado. Los señores periodistas están cordialmente invitados, espero verlos de ahí. Ok, Mauricio, gracias. Buen día. A usted. Gracias a Mauricio Rodas, quien es director de la Fundación Ethos de México, con este informe del índice Ethos de pobreza que ha generado una serie de reacciones.